Buenas, estimados, siguiendo con esta serie de videos respecto a gravitación. En el video anterior analizamos un poco el tipo de trayectoria dependiendo la excentricidad E, ya, está de aquí. Entonces, recapitulando y yendo un poco más lento, este video tratará solamente de un tipo de órbita que es el movimiento circular, ¿ya? Solamente de eso. Ya en los próximos videos nos enfocaremos en la elipse, en el movimiento en órbita elíptica, en órbita parabólica e hiperbólica, para poder detallar cada uno de forma clara. Esta es la ecuación de la trayectoria, ¿cierto? En general, que va a tener una partícula de masa m sometida a una fuerza gravitacional central, ¿ya? Que era igual a una constante dividido 1 más e coseno de teta, donde e es otra constante y teta es lo que va a variar. Entonces la posición, el radio vector depende de la posición, ¿cierto? Tengo un sistema acá y x, ¿ya? Y si por ejemplo este va a ser el origen, ya, un foco, y tengo una partícula en un instante aquí, entonces el r va a ser esta distancia, ¿ya? Y va a estar a un cierto ángulo respecto al eje x. Entonces, ¿cómo varía el r con teta? Me va a definir el tipo de trayectoria, ¿ya? Entonces, la ecuación que me define cómo varía r con teta es lo que encontramos en dos videos atrás, ¿ya? R sub 0 es una constante que encontramos que es igual a esto, que depende del momento angular. Y E es otra constante que depende de esto, o sea que depende tanto del momento angular como de la energía mecánica, ¿ya? Todas estas cosas se demostraron en videos anteriores. Entonces ahora vamos a estudiar un tipo particular de órbita que va a ser este. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hago que el E, esta cosa E, que le llamamos excentricidad, si esta E es igual a 0, por ejemplo, ¿ya? Si E es igual a 0, implica que todo esto va a ser 0 y por ende va a quedar que R va a ser igual a R sub 0 dividido 1, o sea, R sub 0. Pero R sub 0 es igual a esto. Entonces me queda que R, ya, la magnitud de la distancia a la partícula, es igual a una constante que es igual a esto, ¿ya? A R sub 0. Entonces, primera cosa interesante, que si la excentricidad es 0, la magnitud de R no varía, es constante para cualquier teta, o sea, para cualquier tiempo. Siempre se mantiene constante la magnitud de R. ¿Y qué tipo de órbita se generaría, por ejemplo, si mantengo constante la distancia R para cualquier teta? Bueno, un movimiento circular. Porque en un movimiento circular el radio es constante, ¿cierto? O sea, la distancia entre el centro y el punto de la trayectoria, si se mantiene constante, voy a generar un movimiento circular. Entonces, primera cosa que se deduce de todo esto, que si la excentricidad es 0, el tipo de órbita es un movimiento circular, ¿ya? Veamos otras cosas interesantes de este tipo de órbita. También sabemos que en general el vector velocidad en coordenadas polares lo podemos describir así, como r punto en r tongo más r por teta punto en teta tongo, ¿ya? R punto va a ser una velocidad radial y teta punto es la velocidad angular, es cuánto varía el ángulo en el tiempo. R tongo y teta tongo son vectores, los vectores unitarios. Por ejemplo, r tongo está definido así y teta tongo está definido así, ¿ya? Entonces esta es la componente radial de la velocidad y esta es la componente tangencial de la velocidad en general, ¿ya? En general. Pero ahora ya sabemos R. Por ende ya podríamos saber cuánto es este vector velocidad. Encontramos que R era igual a esto y es una constante. Si R es constante implica que R no varía con el tiempo. O sea, R punto es igual a 0. Entonces ya se me elimina esta componente de la velocidad. No me interesa porque es 0. Me queda entonces que la velocidad es igual a R por teta punto en teta tongo. Primera cosa, la velocidad de la partícula solamente tiene componente tangencial.
Entonces la trayectoria va a ser tal que la velocidad va a estar en teta tongo, ¿ya? Entonces implica que el radio vector de la posición es perpendicular a la velocidad en el movimiento circular, ¿ya? Porque solamente tiene componente en teta tongo. O sea, no hay una velocidad radial, porque el r no varía, ¿ya? Ahora, r es constante, entonces me falta teta punto. ¿Qué es lo que es teta punto? Teta punto es la velocidad angular, y en uno de los videos encontramos que está relacionado con el momento angular, de esta forma: igual al momento angular dividido m por r cuadrado, donde m es la masa de la partícula. Entonces r por teta punto sería multiplicar esto por r, o sea, se me simplifica un r y me queda que r por teta punto es igual a l sobre mr. Entonces esto de aquí es la magnitud de la velocidad, ¿ya? La magnitud de la velocidad es l sobre mr. L es una constante física, m es la masa constante y r, como no varía, es constante. Entonces encontramos que la magnitud de la velocidad es constante. Entonces otra cosa interesante es que en este tipo de órbita que es circular, la magnitud de la velocidad es constante en todo el tiempo, siempre es la misma, ¿ya? Y la magnitud es igual a esto, L sobre m por r, ¿ya? Que es lo que tengo aquí. Ahora, de acá tengo que r es igual a esto, que es constante, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos relacionar este momento angular con la velocidad? ¿Ya? El momento angular se define como la magnitud va a ser la posición por la masa por la velocidad, por el seno entre el vector velocidad y el vector posición. Acá, como encontramos que la velocidad solamente está actuando en teta tongo, o sea, tangencial, entonces el vector posición siempre va a ser perpendicular a la velocidad. Entonces este ángulo alfa es 90 y por ende el seno de 90 es 1. Entonces el momento angular simplemente va a ser r por m por d, ¿ya? Entonces r, cierto, que tenemos acá, r es igual a esto, cierto, de aquí, y l cuadrado va a ser esto cuadrado, o sea, r cuadrado por m cuadrado por la velocidad al cuadrado. Entonces se me simplifica el m cuadrado, uno de estos r se me simplifica con este r, y si despejo b cuadrado me queda que b al cuadrado es igual a g por m sobre r, o sea que la velocidad, la magnitud, que es constante, es igual a la raíz de g por m sobre r. Entonces la velocidad como vector total va a ser esta. La magnitud es una constante y es igual a esto, y actúa en teta tongo, o sea, así, ¿ya? Entonces la magnitud de la velocidad, que es constante, solamente va a depender de la masa del cuerpo generador de la fuerza de gravedad y a la distancia r que tenemos el cuerpo orbitando, que se mantiene constante. Entonces, a la altura que yo ponga la partícula, tengo que generarle esta velocidad, esta magnitud, para que tenga un movimiento circular, ¿ya? Ahora la cosa que nos queda por ver sería la aceleración, por ejemplo, ¿ya? ¿Cómo sería la aceleración? Bueno, de antemano ya sabemos cómo sería, porque como es un movimiento circular uniforme, porque la velocidad se mantiene constante, entonces ya sabemos que la única aceleración que va a haber es la centrípeta radial hacia el centro. Pero veamos cómo se deduce en función de la generalidad, ¿ya? La aceleración en polares se puede demostrar que también es igual a esta expresión, la componente radial y la componente tangencial. Como r es constante al ser un movimiento circular, quiere decir que r punto y r2 punto va a ser 0, porque no varían con el tiempo ni la velocidad radial ni la aceleración, ¿ya? Entonces esto es 0. Teta punto es una constante, entonces implica que teta 2 punto va a ser 0, entonces esto de aquí va a ser 0. Y esto también es 0 porque r punto es 0, entonces encontramos que no hay aceleración en el vector unitario teta tongo, no hay aceleración tangencial. Y nos queda entonces que la aceleración como vector simplemente tiene componente radial y hacia el centro, porque es negativo en r tongo. Si r tongo está definido positivo hacia afuera, negativo quiere decir que es hacia adentro. Entonces demostramos que la aceleración en este tipo de órbita es simplemente radial y hacia el centro, y se conoce como aceleración centrípeta, menos r por teta punto al cuadrado. Pero como teta punto es igual a esto, ¿ya? Y ya sabemos que L es igual a R por M por B, entonces reemplazamos aquí en teta punto al cuadrado. Entonces nos queda que la magnitud de la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado dividido R, ¿ya? Ok.
que eso ya lo sabíamos de antemano. Y ahora la otra cosa que nos queda por ver es la energía. La energía habíamos encontrado que es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Si reemplazamos aquí la velocidad lineal al cuadrado como g por m sobre r, que es lo que encontramos aquí, ¿ya? Nos queda esto menos esto. Bueno, esto de aquí es lo mismo que esto de aquí, entonces simplemente, o sea, lo puedo sumar como fracciones y me queda 1/2 menos 1, o sea, menos 1/2. Entonces me queda que la energía mecánica es igual a esto de acá, ¿ya? Que se mantiene constante. Y me sale un signo menos, o sea que es menor a 0, ¿ya? Entonces, conclusión. Si la excentricidad es 0, implica que el movimiento es circular. En este tipo de órbita, la velocidad solamente tiene componente en teta-tongo, y la magnitud es constante, tiene ese valor, ¿ya? Que depende únicamente de a qué distancia coloquemos la partícula. La aceleración solamente va a ser centrípeta, no tiene componente tangencial, y la energía es igual a ese valor y es negativa, ¿ya? Menor a 0. Y obviamente es constante porque para todo tipo de órbita, no solamente para la circular, sino que para todo tipo de órbita la energía es constante. De hecho, a partir de eso fue que encontramos esta ecuación, ¿ya? Entonces, en el próximo video ya pasaremos al siguiente tipo de órbita, que va a ser la elipse. ¿Ya? En ese tipo de órbita la excentricidad va a ser mayor a 0 y menor a 1, y la magnitud de la velocidad ya no va a ser constante, ¿ya? Y la energía va a seguir siendo menor que 0, ¿ya? Pero va a depender ya de los parámetros propios de la elipse, ¿ya? O sea que cuando la velocidad que le demos a la partícula sea mayor a esto, ya pasaremos a una órbita elíptica, ¿ya? Eso es todo, gracias por ver el video.